Hola, nosotros somos el equipo 5 y nuestro tema es la guerra de reforma. Nosotros somos Fernández Vélez, Joana Francesca, Ordieres Yamamoto Ayamariana y su servidor Márquez Emilio José David. Bien, ¿qué fue la guerra de reforma? La guerra de reforma fue un conflicto civil que tuvo lugar en México entre 1857 a 1861. La guerra se desempeñó en dos grandes bandos, que fueron los liberales y los conservadores. Pero, ¿qué fue lo que desembocó en esta guerra? Hubieron tres antecedentes principales. La primera fue la inestabilidad política. López de Santana había tenido más de 10 periodos en el poder, lo que desembocó en esta gran inestabilidad política. Y se desconoce su gobierno mediante el Plan de Ayutla, el cual también pedía convocar a un Congreso Constituyente y redactar una nueva constitución. Gracias a este plan, Santana fue removido de la presidencia. La segunda fue el ascenso de los liberales mediante la promulgación de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Este se le conoce como ascenso de los liberales debido a que quienes promulgan la Constitución de 1857 y las leyes de reforma fueron liberales, encabezados por Benito Juárez, Ignacio Comonfort y Lerdo de Tejada. El Ignacio Comonfort es electo presidente en este momento y Benito Juárez queda como el presidente de la Suprema Corte. Esto genera un gran descontento en los conservadores y que crean el plan de Tacubaya. Mediante este plan, los conservadores demuestran su descontento y desconocen tanto a las leyes de reforma como a la Constitución de 1857. Pero, ¿qué fue lo que desembocó o por qué estuvieron tan en contra de estas leyes? Bueno, las leyes que estuvieron a la vanguardia de las leyes de reforma fue una, la Ley Juárez, o como se le proclamó oficialmente, la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios, la cual fue promulgada el 23 de noviembre de 1855 por Benito Juárez. De ahí el nombre, o mejor conocido como Ley Juárez. Esta ley lo que buscaba era quitar los privilegios tanto militares como eclesiásticos mediante eliminar estos tribunales especiales. Debido a esta ley, los conservadores intentaron que la Santa Sede interviniera en el país. Y la segunda es la ley Lerdo, o como se le proclamó oficialmente, la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México. Fue promulgada por Lerdo de Tejada el 25 de junio de 1856, la cual pretendía crear una clase media rural para sanear la economía estatal. ¿Cómo? Pues vendiéndoles tierras a personas con dinero para que el capital fluyera. Lamentablemente esta ley fue utilizada por la clase alta para crear latifundios y grandes extensiones de tierra. Las otras tres leyes de reforma que generaron gran polémica es, uno, la ley de iglesias, la cual se prohibió el cobro a las familias pobres de servicios parroquiales y para realizar eventos, como lo son bautismos, primeras comuniones, bodas, etc. La segunda es la ley de registro civil, la cual el Estado le quita el poder de los registros de las personas, como lo son los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, etc. Y por último, la libertad de cultos. La Iglesia Católica predominaba en el país y no permitía que otras religiones se impusieran en el país y tampoco permitía que extranjeros profesaran otra religión que no fuera la católica. Y esta ley lo que hace es que proclama que cualquier persona es libre de creer o profesar cualquier religión. Y por último, la Constitución de 1857, la cual fue promulgada el 5 de febrero de 1857 y entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año. Fue clave esta constitución en el país debido a que reconocía
Uno, los derechos individuales, lo que es la libertad de expresión, la libertad individual y la igualdad ante la ley. Segundo, eh, reconoce la separación de poderes y las establece en tres, la cual es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo es el presidente, el legislativo es el Congreso y el judicial son los magistrados y jueces de la Suprema Corte, para que el poder no se concentrara en una sola institución. Y por último, la educación y la libertad de culto. Esta la declara como laica y sobre todo libre, además de limitar el poder clerical en asuntos del Estado. Esto es lo que genera el gran descontento de los conservadores y lo que desemboca en esta guerra. Debido al plan de Tacubaya y ante la ausencia de un mandatario legítimo, México se dividió en dos gobiernos. El gobierno liberal de Benito Juárez, con sede en Guanajuato y después Guadalajara, y el gobierno conservador de Félix María Zuluaga, con sede en Ciudad de México, dando así inicio a la Guerra de Reforma. Así, el país se dividió en dos. Por un lado los liberales, que son los rojos, con el apoyo del occidente, de Jalisco, de Aguascalientes, del Bajío, de Zacatecas, de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, y por otra parte el conservador en Ciudad de México, los estados del centro, San Luis Potosí, el noroeste y el sudeste mexicano. Con la guerra se formaron los ejércitos. El ejército liberal, liderado por Benito Juárez, y los generales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza contaban con 60.000 efectivos, y el ejército conservador, liderado por Félix María Zuluaga y Miguel Miramón, que contaban con el apoyo económico de la Iglesia, y a pesar de que contaban con 40.000 soldados, estos estaban mejor entrenados y contaban con un equipamiento superior. Al inicio de la guerra, los conservadores lograron ganar las primeras batallas durante la primera mitad de 1858. Sin embargo, para finales del mismo año, los liberales lograron recuperarse, por lo que la lucha estaba igualada, con victorias y derrotas para cada uno de los bandos, por lo que ambas facciones buscaron ayuda al extranjero. Así, el conservador Juan N. Almonte llegó a un acuerdo con el diplomático español Alejandro Mon, firmando el Tratado de Mon-Almonte en 1859, que estipulaba el restablecimiento de relaciones entre México y España, el pago de deuda mexicana a España, así como el financiamiento por parte de España a la campaña militar conservadora. Este apoyo se observó cuando Juárez trasladó su gobierno a Veracruz, esta siendo una posición estratégica para abrir frente a la Ciudad de México y tomarla, por lo que Miguel Miramón lideró el ejército conservador para sitiar Veracruz con apoyo de naves de guerra españolas al Golfo de México. Sin embargo, Benito Juárez evocó un antiguo tratado de cooperación con Estados Unidos, en el cual se fijaba el compromiso de ambas naciones para el combate de la piratería en el Golfo. Así, debido a que los navíos españoles no portaban bandera para evitar un conflicto diplomático, la Armada estadounidense los confundió con piratas y los repelió del Golfo de México, siendo este obviamente un fracaso conservador. Por su parte, los liberales buscaron el apoyo militar estadounidense y en 1859, con las negociaciones de Melchor Ocampo y el diplomático Robert McLean, se firmó el Tratado McLean-Ocampo. En este acuerdo, México ofrecía a Estados Unidos el derecho de libre tránsito comercial y militar a través del istmo de Tehuantepec, a cambio de 4 millones de dólares y del respaldo estadounidense frente a los conservadores. El apoyo estadounidense se reflejó en las victorias liberales y en la toma de estados, y en 1860 se libró la batalla de Calpulalpan, donde el ejército liberal, bajo el mando del general Jesús González Ortega, consiguió derrotar a las tropas conservadoras definitivamente. Tras estos hechos, los liberales lograron entrar a la capital mexicana, donde se organizaron elecciones que convirtieron a Benito Juárez en el presidente de México, dando así fin a la Guerra de Reforma. Ahora vamos con las consecuencias de la Guerra de Reforma. Y la primera gran consecuencia de esta guerra fue, como se ha visto, el triunfo de los liberales, después de la batalla de Calpulalpan en diciembre de 1860. Y esta batalla realmente fue decisiva porque marcó el fin del poder de los conservadores y permitió que Benito Juárez regresase a la Ciudad de México. Cuando Juárez entró triunfantemente, lo hizo como símbolo del triunfo de la ley de la Constitución de 1857, que los conservadores habían querido eliminar durante la guerra.
Además, el general Jesús González Ortega, jefe del Ejército Liberal, disolvió por completo el ejército permanente que había estado controlado por los conservadores. Después de esto, Benito Juárez se convocó a elecciones libres y se convirtió en el presidente constitucional de la Ciudad de México en 1861. El triunfo no solamente significó ganar, sino recuperar la legalidad y el orden institucional del país, que llevaba años dividido y sin estabilidad. Otra de las consecuencias más importantes fue la aplicación de las leyes de reforma en el país. Estas leyes no eran nuevas, sino ya habían sido creadas durante la guerra, pero fue hasta que los liberales ganaron que pudieron establecerse en el país. Con ellas se aplicó por primera vez en México la separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia ya no podía intervenir en las decisiones del gobierno y el gobierno ya no podía intervenir en las decisiones de la Iglesia. Hubo una separación total. Además, se nacionalizaron los bienes eclesiásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades que antes pertenecían a la Iglesia ahora pertenecían al Estado. Esto permitió financiar parte del gobierno y también representar el fin de los privilegios del clero y del ejército. Estas medidas cambiaron profundamente la sociedad mexicana. Ahora todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, sin importar su posición social o su posición religiosa. Fue un paso realmente muy importante para el México moderno. La guerra de reforma también dejó grandes consecuencias, tanto sociales como económicas. Y México, después de 3 años de guerra civil, quedó muy empobrecido y devastado. Muchas ciudades estaban destruidas, la agricultura y el comercio se habían detenido y el gobierno tenía muy pocos recursos. Por eso, Juárez enfrentó grandes dificultades para reconstruir el país. Además, los conservadores derrotados no se resignaron, porque a pesar de haber perdido, buscaron ayuda en el extranjero, principalmente en España y en Francia, para poder recuperar el poder que habían perdido. Fue en este contexto cuando Francia aprovechó la debilidad de México para intervenir militarmente en 1862. Como spoiler, la llamada Segunda Intervención Francesa, donde más tarde aparecería Maximiliano de Habsburgo. Es decir, que la guerra de reforma no solo cambió leyes y políticas, sino que también dejó al país muy frágil y fue el punto de partida para la siguiente gran crisis nacional. En resumen, la guerra de reforma cambió por completo a México. Los liberales lograron consolidar su visión de un país con leyes justas y sin privilegios. La Iglesia y el Estado quedaron separados y se establecieron nuevas bases de un México moderno. Sin embargo, la guerra también dejó heridas muy profundas, pobreza, división y el inicio de otra invasión francesa. Fue una época de sacrificio, pero también de grandes transformaciones para nuestra historia.